el templo como en las casas se vaya a llevar a cabo la obra de la iglesia. En el templo veíamos que era parte de las estrategias apostólicas, que tenemos que abandonar las tradiciones de las sinagogas, las prácticas religiosas, que muchas veces sin saber cómo nos fuimos metiendo en esas prácticas, pero bueno, al final de cuentas es parte de lo que hoy en día tenemos que desarraigar para poder tener la iglesia en el modelo, en el formato que Dios lo diseña. Eh, el cristianismo es un progreso constante, por eso veíamos que lo que nunca dejaron ellos fue la oración, pero en el templo eh, llevaban a cabo la enseñanza, las casas son una extensión del templo y los discípulos finalmente es el trabajo personal que se hace con los individuos. Es la parte importante, lo que le interesa al Señor, es la comisión que Él nos mandó. Las iglesias son el resultado de casas llenas de discípulos, no de un plan humano. Así que veíamos cómo el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia y Él ordena dónde ir y a quién predicarle. El templo para la adoración y la enseñanza, las casas son para el discipulado y la oración, y, y veíamos también que siempre se discipulaba o se perseveraba, mejor dicho, en el templo, partiendo el pan en las casas y se comía juntos. Las casas son una extensión del templo y continuamente vemos que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fue algo constante. También vimos que en muchos pasajes de la Escritura se nos enseña la importancia de guardar el día de reposo para el Señor, pero también nos habla de las iglesias que se iban levantando en las casas, de tal manera que continuamente la iglesia se fue desarrollando, fue progresando, nunca abandonaron en realidad sus propósitos y Y dentro de esa visión, lo cumplí con el mandato de Jesús, hacer discípulos. De esa manera vemos que las casas se convierten en iglesias, como lo vemos en este pasaje de Romanos 16. No vimos todos los pasajes porque sabemos que son muchísimos los versículos, pero de acuerdo a lo que dice aquí, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Fíjense, Priscila y Aquila tenían una iglesia que nació en su casa y saludada a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero no fue solamente ahí. La iglesia vemos que nace en la casa, desde el aposento alto, y en Hechos 18 del 1 al 4 también dice que después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto es lo que leemos en Hechos 18 del 1 al 4. Quiero que noten que es eh, una constante. Fíjense que aquí vemos en Romanos 16, el pasaje que leímos hace un momento y que cerramos la vez pasada, que la Priscila y Aquila ya tenían o estaban formando una iglesia en su propia casa, pero aquí nos dice que a ellos se los encontró en Corinto y ahí es donde comienza a trabajar con ellos, es donde empieza la eh, alianza de alguna manera ministerial entre Pablo, Priscila y Aquila, y poco a poco fue dando fruto. En Hechos 18 del 24 al 26 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras.
Fíjense que era un muchacho que tenía un potencial grande, tenía muchas cualidades, tenía muchos talentos. Y dice que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque, aquí aparece un pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando leyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ese aunque solamente conocía el bautismo de Juan quiere decir que su conocimiento de las escrituras terminaba en Juan. Él no había conocido acerca de Jesús todavía. Le faltaba muchísimo. Es como decir, solamente conocía el Antiguo Testamento y se quedaba hasta Mateo capítulo 3. Era todo lo que él conocía. No conocía más de eso y ahí la importancia, entonces, de que pudiera ser enseñado, discipulado. Y Priscila y Aquila nos damos cuenta, uno, que tuvieron una alianza de ministerio con Pablo. Dos, abrieron una iglesia en su casa. Tres, tenían un claro concepto de lo que es el discipulado y por eso Apolos lo tomaron aparte y le exponen el evangelio, lo disipulan, lo enseñan, lo capacitan de tal manera que él se pueda convertir en un instrumento en las manos de Dios. Estas son las estrategias apostólicas. No lo desecharon, no lo corrieron, no lo regañaron, lo afilaron para que él pudiera ser ese instrumento en manos de Dios. Entonces, vean, no solamente fueron compañeros de Pablo en sus viajes misioneros, sino que además ellos abren su casa. E insisto en ello porque es la mejor manera de hacer el discipulado. Y ellos tienen muy claramente lo que tienen que hacer. Así que ellos no estaban buscando protagonismo, sino hacer las cosas tal como el Señor lo estaba ordenando. Eh, y aquí tenemos en los siguientes versículos ejemplos de casas que se convirtieron en iglesias para que nos demos cuenta de cómo funcionó la estrategia apostólica. En 1 Corintios 16:9 dice, reciban los saludos de las iglesias de Asia, reciban también muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Priscila y de la iglesia que está en su casa. No cabe duda que Priscila y Aquila fueron instrumentos poderosos y que continuamente Pablo también elogiaba o reconocía por su trabajo tan extraordinario. En Romanos 16, 10 y 11 dice, saluden a Apeles, un auténtico cristiano, saluden a los de la casa de Aristóbulo, saluden a Herodión, mi pariente, y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. Ahora fíjense, en Roma, seguramente Roma era una ciudad grande desde entonces, no solamente había una casa abierta, estaba la casa de Aristóbulo y estaba la casa de Narciso. Entonces, tenemos ya la visión de que en una ciudad grande no se conforman con tener una sola congregación, sino que empiezan a trabajar ya el modelo de casas para poder cumplir con los propósitos de Dios. En Filipenses 4:22 dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Así que tenemos otro ejemplo de otra casa que se convirtió en iglesia. Colosenses 4:15, saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así que ahora tenemos el caso de la iglesia en la casa de Ninfa. Y en 2 de Timoteo 4:19, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Ahora, a través de Pablo, manda saludos a otra iglesia que se está gestando en una casa, la de Onesíforo. Y en Filemón, capítulo 1, bueno, es capítulo 1 en realidad, o único capítulo, mejor dicho, versículos 1 y 2 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué significa esto?
quiero que noten algo, todas las iglesias surgieron en casas. Así que la idea del aposento alto no fue una idea aislada, no fue un producto de la casualidad. No es que cuando Jesús murió se fueron a refugiar a una casa o a un departamento o a un aposento en la ciudad de Jerusalén y ahí empezó la iglesia y, y todas las demás ya comenzaron siendo mega iglesias. No, todas las iglesias, ustedes se van a dar cuenta que van surgiendo en casas. Y esa es la estrategia que el Espíritu Santo comienza a seguir. Así que las casas dan paso a las iglesias. Y esto nos habla de un círculo virtuoso. Las iglesias tienen casas, las casas forman iglesias. Las iglesias tienen casas, las casas forman iglesias. Y eso va generando una multiplicación bastante interesante, como lo vemos aquí en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 24. Fíjense bien, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que la iglesia surge de un grupo de casa. No hay en ese momento denominaciones, ni consorcios, ni confraternidades de iglesias, simplemente son casas. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un plan perfecto. El plan de Dios es casas que generan templos y templos que generan casas. El círculo virtuoso que Dios diseña como estrategia y que nos permite entender justamente lo que Él quiere hacer, cómo las cosas se van manejando de una manera tan increíble y de qué forma Él quiere que la iglesia se pueda concentrar y pueda eh, dar el fruto necesario. Casas que generan templos y templos que generan casas. ¿Dónde se perdió la iglesia? Bueno, muchas veces fue el sincretismo religioso, fueron las estrategias humanas, los planes no dirigidos por el Espíritu Santo. Quizás cuando Constantino adoptó el cristianismo como religión, fue que los cristianos se olvidaron de las estrategias. Recordemos que hubo un momento de reforma protestante en ese despertar de la Edad Media y que vuelve a haber ese renacimiento y que permite que nuevamente la iglesia empiece a cobrar su figura, su forma, tal como Dios la había diseñado, pero evidentemente que después de mucho tiempo las mismas iglesias nos fuimos perdiendo, no supimos exactamente lo que estábamos haciendo, no se cumplió el propósito de Dios en cada una. Y las casas con discípulos y los discípulos en las casas. Eso es lo que Dios quería. Así que tenemos que verlo, casas que generan templos, templos que generan casas y casas con discípulos y discípulos en casas. ¿Las casas para qué sirven? Pues para ser discípulos. Y los discípulos van a ir generando también nuevas casas. Por eso encontramos este pasaje de Hechos 16:5 que dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cómo aumentaban en número cada día? Pues porque cada día había nuevas casas.
ese crecimiento de discípulos iba generando nuevas casas. En las casas se iban generando nuevos discípulos. Las casas al crecer se convertían en iglesias y las iglesias al irse estableciendo iban estableciendo nuevas casas y esas casas iban generando nuevos discípulos. Un sistema de crecimiento tan interesante que indudablemente que lo tenemos que retomar, tenemos que volver a él, porque ese es el modelo de Dios. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo porque más bien estamos acostumbrados a un plan religioso de poco esfuerzo, de que me gusta ir y a lo mejor estar en reuniones diarias dentro de la iglesia y me gusta eh, recibir que todos los días, si es posible, alguien me enseñe. Por eso quizás hoy en día, si bien el Internet y las redes sociales son una herramienta poderosa y valiosa, también tienen su punto de quiebre cuando a lo mejor todos los días me gusta escuchar una predicación, todos los días me conecto a una iglesia diferente, todos los días me gusta estar escuchando palabras de alguien, me gusta escuchar conferencias, me gusta escuchar mensajes, predicaciones, enseñanzas, lo que ustedes gusten, pero no me quiero comprometer a trabajar en una casa y lo que voy aprendiendo, aplicarlo para formar discípulos y que esa casa un día se pueda convertir en una iglesia, como que eso no entra dentro de nuestra visión, dentro de nuestro plan. Así que tenemos que recordar que el discípulo enseña. Las casas de discípulos de la misma zona geográfica. Y qué interesante, porque cuando vemos una casa en una colonia, significa que no solamente vivimos en una misma zona geográfica, sino que al compartir casas donde nos congregamos personas de una misma colonia, pues también estamos más o menos en el mismo nivel socioeconómico. Eso nos permite también tener intereses comunes, situaciones comunes, problemas comunes y vidas comunes, en donde nuestras aspiraciones son muy parecidas de unos con otros y digo, no es que sea imposible, pero será muy extraño que una persona muy pobre se congregue en la casa de alguien muy rico o alguien muy rico vaya a la casa de alguien muy pobre. Porque si estamos más o menos manejándonos en la misma colonia, en la misma zona, eso nos va a hacer sentir también más cómodos, porque nos damos cuenta que el hermano con el que comparto, al que voy a su casa o que él viene a la mía, vivimos más o menos igual, tenemos las mismas expectativas, los mismos sueños de prosperidad, de crecer, de avanzar, los mismos problemas, etcétera, etcétera. Es hermoso una casa porque en una casa, cuando nos congregamos, pues nos podemos visitar unos a otros, podemos compartir, par- partir el pan, invitarnos a comer, atendernos, ministrarnos, aconsejarnos, nos apoyamos en medio de los problemas. Qué hermoso es cuando alguien dice, tuve que pasar por una cirugía y que los hermanos de la casa donde se congrega se dan cuenta que lo operaron, lo pueden apoyar, le llevan comida, le llevan despensa, le llevan un garrafón de agua, pueden estar al lado de esa persona a diferencia de aquel que está solo y que pues sí, cada 8 días va al templo, pero donde su vida es completamente desconocida, donde pasa quizás inadvertido, donde si me enfermo o no pude ir a la iglesia, quizás nadie se percata, porque es tanta gente de la congregación que si yo no voy, soy, soy simplemente uno menos dentro de una multitud. En cambio, en una casa podemos saber qué pasa entre unos y otros, podemos advertirnos unos a otros, podemos ayudarnos unos a otros, podemos interesarnos unos a otros. No cabe duda que el trabajo en las casas va a tener su eh, potencial de desarrollo, de discipulado, de bendición. No solamente porque es bonito juntarnos con otras personas, sino por todo lo que eso implica en el proceso de crecimiento y de formación como discípulo. Así que las casas nos van a ayudar a, a ministrarnos, a aconsejarnos, a apoyarnos, a resolver problemas juntos.
Incluso cuando hay un desempleo, cuando hay un deceso, cuando hay una situación, no es lo mismo compartirlo como casa y saber que allí estamos todos, que simplemente el perdernos en medio de una gran multitud. Así que esta es la parte de las estrategias. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, comentario antes de pasar al siguiente tema. Yo quisiera saber si todo hasta aquí vamos bien, si queda claro, si hay preguntas, si hay dudas. Si alguien de ustedes dice, a mí me gustaría abrir mi casa y en esa casa orar, leer la palabra, apoyarnos para el discipulado unos a otros. Y no importa si tú me dices, yo vivo muy lejos del centro cristiano, no importa, porque seguramente en tu colonia va a haber gente que necesita ser discipulada, gente que necesita crecer en la gracia y en la palabra de Dios. Solamente quisiera yo agregar que finalmente en una casa se siente uno como parte de una familia y eso es Exacto. importante. Y finalmente, como parte del cuerpo de Dios, somos elementalmente células familiares. Así es, completamente de acuerdo. Gracias, Elías. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún comentario o quiere participar de alguna manera? Si no tenemos comentarios, bueno, nos vamos entonces al segundo tema para ganar tiempo. Y el tema que hoy nos va a ocupar es el de la autoridad y gobierno. Ay, perdón, volví a poner el de... sí, vamos a... Autoridad y gobierno. Este es el siguiente tema y vamos a hablar también, Señor, que también en este tema podamos comprender mejor lo que tú tienes para nosotros hoy. Que podamos entender cómo tú organizas la iglesia en todos los sentidos para poder siempre caminar mejor con ella en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos el objetivo de entender cómo funciona y quién ejerce la autoridad, cómo funciona el cuerpo de gobierno dentro de la iglesia, entender que la iglesia se cuida, la casa se gobierna, según lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y en Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos 14, 23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Este pasaje es muy interesante porque ya nos enseña que desde el principio, cuando se iban estableciendo las iglesias, ya vimos las iglesias nacen en las casas, de las casas al crecer se convierten en iglesias, pero quiero que noten esto, que en la medida en que las iglesias se iban estableciendo, los apóstoles decidieron constituir ancianos en cada iglesia. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta o una serie de preguntas que aquí conviene que analicemos.